montaña se moverá, esa montaña se moverá, la montaña se moverá, esa 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 montaña se moverá. El ministerio de Jesús comenzó más o menos cuando tenía 30 años de edad y se terminó llegando a los 33 años de edad. Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron la historia sobre los 3 años del ministerio de Jesús. Esta historia se encuentra en los 4 libros. Entre paréntesis, la razón en por qué se escribe 4 veces. Yo nunca lo entendí hasta que fui al seminario. Esto nos quiere decir que Mateo escribió la historia en un sentido, en una forma para los romanos. Marcos escribió la misma historia, pero lo escribió de manera para los judíos. Lucas lo escribió para los gentiles, para el mundo. Pero Juan escribe la historia un poco diferente. Él escribe la historia para la iglesia. Para nosotros no vemos la diferencia. Pero en la palabra del Señor, en el lenguaje original, se puede ver que hay una gran diferencia. Así que la escritura que leímos es del libro de Juan, es para usted y también para mí, diciendo que esta historia tiene un significado espiritual. Mis hermanos, Jesús no nació de una familia famosa, significante o de mucha influencia. Viene de una familia común. No nació en una cuna de oro tampoco. Los cantos navideños dicen que le pusieron en un pesebre, un comedero de animales. Fue el hijo de un carpintero, Jesús. Realmente su familia y Jesús, nadie los conocía, no eran famosos, nadie los tenía en alta estima, no fueron respetados o apreciados por la grandeza de su familia como la mayoría de las familias de ese tiempo eran pobres. Nació cuando el imperio romano se estaba levantando y tenían a los judíos bajo el control del imperio romano. Nació entre una raza que no se aceptaban como la aristocracia de ese tiempo.
Pero cuando llegó Jesús a los 30 años de edad, Jesús se lanzó al ministerio con la meta o la visión de estar en los negocios de su padre. ¿Me siguen hasta aquí? Sin tener el beneficio de ninguna tecnología, Jesús comenzó su ministerio en la boda de Canaán. También Jesús llegó con Nicodemo, habló con él por la noche. Nicodemo era miembro del grupo de los sacerdotes principales de los judíos, los ancianos de la corte suprema. Ellos tenían la última palabra sobre las leyes de los judíos. En inglés el grupo se llama The Sanhedrin. En español, Sanedrín. Este grupo tenía miembros de los dos grupos mayores, fariseos, saduceos. Y los dos grupos no aceptaban a Jesús y también en lo que él representaba. Nicodemo estaba bajo presión de su grupo para rechazar a Jesús. Pero Nicodemo quería saber más de Jesús. Y estando Nicodemo con Jesús, Nicodemo le empezó a hacer preguntas. Ustedes saben la historia. Jesús sigue con su ministerio y pasa por el pozo de agua para esperar a una mujer, la mujer samaritana. La mujer llega al pozo de agua durante el día, tiempo inusual para hacer tal cosa. No era por la mañana cuando todas las mujeres llegaban para sacar agua para el día. Era, mis hermanos, esta mujer era una mujer que no la llevaba bien con las otras mujeres. Porque hay mujeres que no quieren a ciertas mujeres. Era el caso de esta mujer. Pero por la tarde, cuando el día estaba en su calor, cuando todas las otras mujeres estaban en su casa descansando, en el calor del día, Jesús la estaba esperando. Cuando llegó la mujer al pozo, Jesús le comenzó a hablar. Le comenzó a ministrar. Fue una conversación igual como la de Nicodemo. Fue una conversación normal. Pero podemos leer y también entender que los dos, Nicodemo y la mujer, ninguno de ellos realmente le entendía a Jesús. Nicodemo no le entendió a Jesús cuando le dijo: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo estaba pensando en lo natural y trató de aplicar algo natural, algo normal en lo físico con una enseñanza espiritual. Mire la conversación, Juan 3:3-9. Ahí nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora la mujer que llega con Jesús, nos vamos a Juan 4, empezando con el verso 7. Ahí nos dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Otra vez más, tratando de aplicar algo natural con algo espiritual. El reto de Jesús era de meterse en una cultura que pensaba, razonaba, reflexionaba, entendían las cosas tan superficial. La gente no podía ver, no se podía imaginar la magnitud de lo que ahora se puede ver o realizar en tener a Jesús allí con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús pensaba y trabajaba, se manifestaba en un nivel totalmente diferente. Jesús trabaja en otra dimensión, pero se manifestaban las cosas en esta dimensión. Los pensamientos de Jesús son más altos que los de nosotros. Sus hechos también diferentes. Nicodemo y la mujer samaritana lo ven y lo escuchan, pero no entienden.
No pueden comprender lo que Él les está diciendo o les está enseñando. Jesús comenzó su ministerio después que fue bautizado en el río Jordán. Juan el Bautista, antes de bautizar a Jesús, tenía más prestigio que Jesús. Muchos conocían a Juan, no tantos a Jesús. Pero al momento que Juan bautizó a Jesús, Juan reconoció, hablando de su ministerio y el ministerio de Jesús, Juan nos dice en el capítulo 3, verso 30, Juan nos dice, es necesario que Él crezca y yo tener la menos. Jesús, en comenzar su ministerio, los milagros se hacen en lugares pequeños con una o dos personas. Comenzó su ministerio con una sencillez y humildad. Bueno, yo digo sencillez de cambiar el agua a vino. Es un milagro que yo no puedo hacer, aun si lo pudiera hacer. Tengo miedo porque, pues, puede ser que para algunos aquí en la congregación les guste el vino. Vale más no hacer el vino. Pero con el tiempo, los milagros se hicieron más grandes y comenzó a llegar más gente. Llega a tal punto que ahora la multitud de gente buscan a Jesús y le siguen. La escritura que leímos en Juan capítulo 6, la historia nos dice que habían 5,000 hombres, no contando las mujeres o los niños. 5,000 hombres presentes quiere decir que había más de 15,000, 20,000, 25,000 personas allí, no sabemos exactamente. Todos llegaron para escuchar las enseñanzas de Jesús y el día se les acabó, al punto que la gente tenía mucha hambre y estaban para desmayarse. Pero la gente no se iba. Problema tan bonito. Jesús llegó a un punto en su ministerio que ahora la multitud de gente lo seguía de lugar a lugar. ¿Sabe que el mundo en ese tiempo, el mundo no tenía la población que ahora tiene? Viéndolo de otra perspectiva, tener una multitud de gente de 20,000 personas en ese tiempo es como tener 1,000,000 de gente para nuestro tiempo. Reflexionando en que Jesús nunca, mis hermanos, nunca tuvo una tarjeta de negocio. No tuvo un sitio por la internet. No tuvo un ministerio en la radio o en la televisión. No se podía subir un video en YouTube para que todo el mundo lo pudiera ver. No tenía una cuenta en Facebook, Instagram, Messenger o WhatsApp. Ni tenía un micrófono o equipo de sonido para predicar. 20,000 personas allí con él,
sin micrófono. No sé cómo, pero la gente lo podía escuchar. Y se quedaban todo el día. Yo me quedo asombrado en cómo la gente, los que estaban a mero atrás, me podían escuchar. Y no se querían ir. No querían perder lo que salía de la boca de Jesús. Escuchaba a la gente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, el pan o la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? La gente escogió la palabra de Dios. Los discípulos de Jesús llegaron con él para decirle: Jesús, tenemos una situación. Jesús les pregunta: ¿cuál es? Maestro, has tomado mucho tiempo para predicar. Como le dicen de vez en cuando a su pastor. La enseñanza ha sido tan extensa. Perdón, has predicado tanto que la gente está para desmayarse de hambre y no tenemos alimento para ellos. Hay que decirle a la gente que se vaya a buscar algo de comer. Oh my gosh, tengo miedo que se haga ese anuncio aquí. Capaz que se me vayan todos. Mire lo que les dice Jesús a los discípulos. Mire. No se tienen que ir. No se tienen que ir. Usando la situación como enseñanza, les preguntó: ¿qué es lo que tienen para darles de comer a la gente? ¿Sabe que los milagros se comienzan con el reconocimiento, con la inspección, con la observación de lo que tienes? Si no puedes decir: es todo lo que tengo, ya no tengo más, nadie me puede ayudar. Es algo interesante porque, mire, quiero que escuchen, no se puede multiplicar algo si la persona no puede decir: es todo lo que tengo. Hasta aquí llego yo. Yo sé que muchos de nosotros le hemos pedido ayuda a Dios porque realmente ya no tenemos los recursos para seguir adelante. Y le hemos tenido que decir a Dios: ya no tengo más. Ya no puedo más. No sé qué hacer. Nos presentamos ante Dios y Él nos ha ayudado. ¿Cuántos aquí pueden realmente decir que Dios le ha ayudado cuando usted ya no podía más? Usted necesita un milagro de Dios. Primero le tengo que hacer la pregunta: ¿qué es lo que tienes? Pregúntele a su vecino: ¿qué es lo que tienes? Pregúntele.
No le pregunte, ¿qué tienes? No. La pregunta es, ¿qué es lo que tienes? Usted sabe la historia de la escritura que leímos. Hay un jovencito, un niño, con 2 pescados y 5 panes. Lo que me atrae mucho la atención es, si no se contaban las mujeres o los niños, alguien que no se había contado con todos los que estaban allí, el niño fue el que llevó el milagro. Me quedo asombrado en cómo Dios puede usar a cualquier persona, aun cuando la persona no se reconoce, no se cuenta con los demás. No se le dio el privilegio de ser contado con los demás, como que tal persona no tenía importancia si estuviera allí o no. Es un niño. ¿Para qué lo contamos? Es un niño. Los discípulos estaban tan ocupados contando los hombres que no contaron la persona que Dios tenía para soltar esa gran bendición. Jesús le tuvo que decir a los discípulos, vuelve a la gente para ver qué hay. No sé qué esperaban los discípulos en hacer tal cosa. El milagro para esta situación no estaba entre los que fueron contados. Dios, mis hermanos, siempre usa algo que no fue contado para producir el milagro. No sé si me estoy comunicando bien con ustedes. Usted sabe la historia. La madre de este niño, de este jovencito, su madre le preparó su lunch de 2 pescados y 5 panes. Y Jesús tomó los 2 pescados y los 5 panes y le dice a los discípulos, dile a la gente que se junten en grupos de 100 y de 50. Se llevó tiempo para hacer esto y la gente que se moría de hambre. 15,000, 20,000, 25,000 personas en grupos. No sabemos exactamente. Entre paréntesis, sabe que los milagros más significantes, más grandes, se llevan tiempo. Se llevan tiempo. Esos tipos de milagros no se pueden forzar por el hambre o la necesidad. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la persona se tiene que preparar para recibir la magnitud, el tamaño, la medida, el peso o la excelencia del milagro que está por venir. Dios es un Dios de orden. Dios no le va a dar más de lo que usted puede aguantar. Diciendo que uno se tiene que preparar primero para recibir la responsabilidad de lo que Dios tiene para usted. Dios, mis hermanos, sí puede. Todo es posible para Él.
Para nosotros siempre estamos listos para recibir del Señor, pero la estructura de nuestra vida no está listo o lista para recibir y sostener la bendición. ¿Me están poniendo atención? ¿Saben que más del 90% de las personas que se han ganado la lotería, entre unos años, quedan en bancarrota? No estaban preparados para recibir esa gran cantidad de dinero. Y lo perdieron todo. Algunos quedaron en deuda. Cuando todo se preparó, cuando todo se puso en orden, todos se sentaron en su lugar, grupos de 100 y de 50, y que todos fueron contados. Cambió de no fui contado a me contaron. Reconocen que aquí estoy, me aceptaron. Entonces el milagro comenzó. Tomó Jesús lo que se le había dado. Le dio gracias a su Padre Celestial y lo bendijo. Aquí estaba una clave muy importante, muy importante. Jesús tomó algo que no era suficiente. ¿Escucharon? Jesús usó algo que no era suficiente. No era suficiente. Hasta que usted le pueda dar gracias a Dios por algo que no es suficiente. Hasta que usted pueda reconocer lo que realmente tiene o no tiene. Hasta que usted pueda decir, Señor, es todo lo que tengo. He hecho todo lo que puedo de lo poquito de lo que usted tiene. Mis hermanos, Dios lo puede multiplicar. Dios lo puede multiplicar. Quiero que lo diga conmigo. Dios lo puede multiplicar. Porque el Dios que yo sirvo, Él es más que suficiente. Él es el Dios todopoderoso. Para Él todo es posible. Él es el Dios de los milagros. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Usted le puede dar gracias a Dios, aun cuando las cosas no se van desarrollando como usted esperaba. Por ejemplo, Señor, yo sé que el trabajo que tengo no es el trabajo que yo quiero, pero te doy gracias por el trabajo. Usted le puede decir al Señor, Señor, yo sé que esta casa que yo tengo no es la casa que yo quiero, pero te doy gracias por la casa. Señor, yo sé que este matrimonio no se está desarrollando como yo esperaba,
pero te doy gracias por mi matrimonio. Señor, yo sé que mi hijo o mi hija no se va desarrollando como yo esperaba de ellos. Pero te doy gracias por mis hijos. Señor, todo lo levanto a ti. Y te doy gracias por todo. Usted no recibirá la multiplicación, el milagro de lo que usted necesita si usted tiene una conducta o una actitud de ingrato o desagradecido. Pero si usted le da gracias a Dios por lo que usted tiene, en vez de solo esperar a Dios por lo que Él te puede hacer, porque mire, hay personas que aman más el poder de Dios, aman más las manos de Dios que a Dios. No, ustedes no me entienden lo que les estoy diciendo. No. Sabemos el inventario. Sabemos lo que tiene Jesús en sus manos en esta historia. 2 pescados, 5 panes. Al momento que Jesús lo bendijo, se comenzó a repartir. Allí es donde se pierde la cuenta. Lo que sigue, mis hermanos, fue algo tan hermoso, tan maravilloso, fue algo fantástico. Venga el próximo domingo para seguir con el mensaje.